Le agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar continuando con este tema, que el tema general es confesar. Tuvimos por título la importancia del confesar. Ahora tendremos por título propósitos y resultados del confesar. Y es para este domingo 7 de abril del 2024. Haciendo nada más un pequeño recordatorio, recordemos que dimos el antecedente y la perspectiva que había de confesar en una sola palabra, ¿sí? Yadá, y que tiene que ver en forma muy amplia con actos de hablar lo que el Señor quiere que hablemos, de hablar su palabra, de confesar su nombre, de confesar que Él es Dios y Señor y que no hay otro, y que está relacionado fuertemente con la alabanza. Y que el confesar, concluimos, y lo vamos a volver a repetir en un momento, es alabar al Señor, y que el alabar al Señor entonces también incluye el confesar. Avanzamos también un poco más y con respecto al Nuevo Testamento vimos que esta palabra significa ponerse de acuerdo con Dios, hablar lo mismo que Él, y que esto requeriría que nosotros conozcamos cuál es la mente y el pensamiento de Dios. Nos apropiamos de la mente y pensamiento de Dios, pero para apropiarnos de la mente y el pensamiento de Dios, pues tenemos que escudriñar las Escrituras, aprenderlas muchas veces de memoria, y entonces vamos a concordar, ¿sí? Hablamos de que es muy importante y citamos, ¿verdad?, como el Espíritu Santo se quiere poner de acuerdo con nosotros para interceder juntamente con nosotros, pero abajo vimos que el Señor escudriña los corazones y que el Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios. El confesar conforme a eso, hablar lo mismo y ponerse de acuerdo con Dios, nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Esto nada más como una introducción de lo que hablamos en una forma mucho más detallada y amplia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Vimos que es el homologeo, ¿sí? Hablamos de que hoy en muchos lugares se habla de homologación, y es una palabra de hablar lo mismo y estar de acuerdo en una mente, en un pensamiento, en un sentir, y en el caso de nosotros los cristianos, para hacer esto delante de Dios. Hoy también dijimos que el confesar, una de las acepciones es declarar. Muchas veces usted no dice, y el Hugo estuvo continuamente diciendo, estoy declarando. ¿Qué estaba haciendo? En otros sentidos, confesar, declarar es un sinónimo de confesar. Alabar es un sinónimo de confesar, ¿sí? Y entonces confesar es un sinónimo de alabar, y vamos a ver que inclusive hay una palabra que da Jesucristo y que ahí se traduce como yo te alabo, Padre, pero realmente es yo te confieso, Padre, en alabanza. Entonces vamos a ver todo eso, y habíamos dejado de estudiar un poquito del texto que habíamos usado, Romanos 10, 8 al 10, vamos a volver a leerlo y así arrancaremos. Y dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y aquí viene, ¿verdad?, el homologeo, de tal manera que si confesares, que si homologeo con tu boca que Jesús es el Señor, te estás poniendo de acuerdo con el Señor, estás confesando lo mismo que la palabra, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, voy a darles a ustedes un pequeño testimonio. Yo estaba usando mucho la palabra declarar, decretar, estaba usando mucho la palabra y eran sinónimos, y hoy estoy agregando confesar. Estaba también orando mucho en mi mente y en mi corazón, y esto lo hacía a las madrugadas para no interrumpir. Ahora les estaba yo diciendo que esto lo estaba haciendo ya también con mi boca, es decir, en forma audible, pero lo estaba haciendo en un volumen bajo, especialmente en las vigilias, pues para no despertar a mi esposa o a mi hijo, que está ahí, mi hijo Meriel,
y de esta manera a veces no importa. Me puse a pensar que cómo es que la mamá de Samuel, Ana, oraba. ¿Cómo la escuchó Elí? ¿La escuchó? ¿Oró en voz alta? No. Dice que le dijo, oye, ¿qué estás balbuceando? ¿Qué estás como murmurando? ¿Qué? Y ella le dijo, es que yo estoy orando esto a Dios. O sea que ella, a veces nosotros, y es correcto, creemos que el clamar a Dios es solo con voz alta, en altavoz. No, a veces el clamar a Dios es algo que parte del alma. Y Ana clamaba a Dios, pero la escuchó, no la escuchó bien. A veces usted puede escuchar a alguien y está hablando, confesando con la boca, pero no está haciendo en forma audible. ¿Quién sí te puede oír? Dios te oye, ¿verdad? Usted escucha que el Señor le dijo a Moisés, ya me cansé de este pueblo, porque van 10 veces que murmuran, tú ni enterado, pero yo ya los oí. ¿Qué es eso de murmurar? ¿Sí? Es como si tomaras la actitud de volverte vaca, andas rumiando, ¿sí? Entonces andas murmurando y a veces dicen, ¿qué dijiste? No, nada, pero se te ve la cara, no es nada. Pero ¿sabes a quién no escapas? Al oído de Dios, ¿eh? No escapas. Él sabe cuando murmuras. Y el Señor dice que el pueblo murmuró 10 veces de él y hablaron mal de Dios. Y pensaron, pues aquí, pues ni me oyó. Y el Señor dice, ¿cómo no? Te oí y te oí muy bien. Porque tenemos un Dios que oye todo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el testimonio que quiero con eso empezar hoy, después de leer este pasaje? Es decirle que vale la pena confesar y estar declarando de continuo. ¿Qué sucede? A veces tenemos confesiones o declaraciones por mucho tiempo y parece que Dios no está haciendo nada. Usted no se canse de confesar con su boca, porque Dios le agrada eso. Usted está obedeciendo la palabra, usted está declarando con su boca delante de Dios. Y dice, pero el Señor, no pasa nada de momento, ya tengo 10 años que no pasa nada. Estoy pensando en mi madre, que está en la presencia del Señor, porque ella murió en Cristo totalmente, estoy en esa seguridad. Y de mi padre, pero especialmente de mi madre. ¿Sabe cuántos años ella confesó que su hijo mayor dejaría el alcoholismo y se volvería a Cristo? Casi 20 años. Y no se cansó, y cuando le decían, no, tu hijo Enrique no está perdido en los vicios y está perdido en el pecado, nunca va a ser salvo. Yo voy a seguir orando por él y él va a ser salvo. Y ella estaba declara y declara y declara. Su confesión por 20 años redituó, porque él, antes de que mi mamá muriera, se volvió a Cristo. Dejó el alcoholismo, dejó de ser mujeriego, dejó todos los vicios, se volvió un hombre ordenado, totalmente cero vicio. Y ¿sabe qué? Yo tuve el gusto, aunque él se fue a vivir a Tuxtla Gutiérrez, de estar en continua comunión con él y hablando de las cosas del Señor. Y él me dijo, hermano, he vivido muchas cosas muy malas y Dios me ha alargado la vida por su misericordia para que yo me reconcilie con él. Y me he reconciliado. Ya tenía muchos años, no sé cuántos, de haberse vuelto al Señor, de haber convertidose de corazón. Y él Dios tuvo de él misericordia, porque Dios conoce nuestros corazones, cuáles son las causas por las que a veces andamos en caminos equivocados. Pero no dejó de oír la confesión de mi madre y él se convirtió. ¿Sabe qué? Él murió en paz, murió en su casa, murió en su cama. Muchos dirían cómo. Muchas cosas pasó terribles, tremendamente terribles. Pero él fue librado siempre porque había
una confesión, una declaración continua. Les quiero dejar este ejemplo, porque a veces usted dice, pues es que yo he pedido al Señor y he declarado que esto va a pasar con esta persona, con esta situación en mi casa, y no pasa, y no pasa, y no pasa, y no pasa. Pues ya tienes 20 años orando, ya tienes 20 años confesando. A veces nos desesperamos y decimos, pues ya. Ahora, finalmente en cuanto a las confesiones, yo quiero leerles que el Señor no se olvida de ninguna declaración. Tenga usted esa certeza, no se olvida. ¿Dónde está eso en la Escritura? ¿Quiere regresar conmigo al capítulo 10 de Hechos? Y va usted a ver que Dios le dijo algo, ¿sí? Y dice ahí, en el versículo 2, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Versículo 4 de Hechos 10. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Aquí estaba confesando que Dios es Señor. Y le dijo, fíjese bien el ángel, fíjese bien para que vea las confesiones. Su oración debe ser una declaración, una confesión. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué va a hacer el Señor con tus declaraciones y con tus confesiones en tu oración? ¿Vale la pena tu vida de oración? Como hace rato nos exhortaba nuestro hermano Eliud, que el Señor va a tener memoria. Si ya tenía memoria, ¿cuánto tiempo pasó para que Dios respondiera las declaraciones y confesiones vía las oraciones y los actos hechos por Cornelio? No nos dice. Pero, amado hermano, esto te da una gran motivación a tu vida para que tú sepas que el confesar es importante, pero que el confesar tiene propósitos delante de Dios y que el confesar tiene resultados positivos para tu vida. Entonces yo te estoy animando. Yo no sé cuál sea el gigante que tengas en tu vida y en tu casa. Yo no sé cuál sea el muro de Jericó que está delante de ti. Yo no sé si te tienes que enfrentar con Goliat y tener que declarar, ¿sí? No traigo espada, no traigo ejército, ¿sí? Pero vengo confesando que en el nombre de Jehová de los ejércitos, hoy te voy a derrotar. Fíjese lo que confesó David. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo le dije, y ahorita lo vamos a ver, exactamente lo que quiero ver, las 3 cosas que confesamos conforme a este pasaje 10. Hablar su palabra, ¿sí? Confesar su nombre y confesar que Dios es Señor para dar lugar a su presencia. Eso hizo nuestro hermano David y eso debieras de hacer tú. Ahora, ¿qué estamos viendo en todo esto? ¿Sí? Porque dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que cuando tú confiesas, de hecho, ya estás diciendo que eres una persona de fe, que has creído y estás confesando. Alguno te dirá, ya tienes muchos años confesando esto, pero no has recibido nada. Espérate. El Señor tiene su tiempo. Pero si tú tienes fe, el Señor dice, orad, pedid, creyendo que recibiréis y os vendrá. No te dice cuándo, pero dice que vendrá. Eso está en Marcos 11. ¿Sí? Bueno, a mí no me gusta predicar sin darles el pasaje. Vamos hasta Marcos 11. ¿Me acompaña? Marcos 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, en el confesar hay un acto de demostración de fe. En un sentido, si tú declaras, formas fe. Y la fe
confirma tu declaración, tu confesión. Entonces es muy importante porque esto se vuelve un círculo de victoria. Declaras fe, responde a la confesión y recibes el beneficio. Así es que a veces Dios se tarda. Aquí está en este momento y me sirve un gran testimonio. Caroline, y sabemos que había un problema muy grave en un terreno. ¿Cuántos años estuvimos orando por eso? Confesamos y confesamos y confesamos. Y declaramos varias veces, yo oré con ellos varias veces diciendo, Señor, declaramos que este problema se va a resolver y tú vas a bendecir a mis hermanos. Y estábamos declare y declare y declare. Pero no sucedió ni al siguiente domingo, ni al siguiente mes, ni al siguiente año. Pero Dios, fíjese bien, es un ejemplo extrabíblico, pero aquí lo estamos viendo en esta iglesia, pero Dios tomó en memoria esas declaraciones y esas confesiones y ¿sabe qué? Ese problema de esa herencia se resolvió. Y Dios trajo la respuesta. ¿Vale la pena declarar y confesar? Claro que vale la pena declarar y confesar. Señor, pero ya son 10 años, ya son 15. En el confesar aprendemos algo más. El tiempo del cumplimiento, Él vendrá, no está a cargo de ti, está a cargo de Dios. Y entonces Dios va a responder cuando Él quiere. ¿Y qué pasa cuando nos responde el Señor? Entonces es cuando levantamos nuestras manos, por eso el confesar es alabanza, y le decimos, te alabo, Señor, porque pasaron muchos años, pero tú, mi fe, por la confesión y la declaración de fe que hice, me dio la respuesta y la victoria. Amén. ¿Ya lo vieron? Ahora lo estamos viendo en nuestra propia vida. Yo creo que por eso Dios trajo a Carol y a su esposo para que vieran esto y dijeran, ¿y cómo es que esto funcionó? Pues ahora ya les dije cómo funcionó. Muy bien. Entonces vamos a sacarle lo que vamos a aprender del capítulo 10, versículos 8 al 10 de Romanos. Y en este pasaje dijimos se cumplen los 3 objetos o propósitos de la confesión. Hablamos su palabra, entonces hablamos la misma cosa. Estamos de acuerdo con los temas divinos. Estamos de acuerdo con el pensamiento de Dios. Estamos de acuerdo con los discursos que Dios da. Estamos de acuerdo con los pactos que Dios hace cuando Él habla. Y estamos de acuerdo que por su pacto, entonces Él, para que podamos confesar, escribe en nosotros sus leyes y sus mandamientos. ¿En dónde creen? En nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces se vuelve algo muy sencillo, porque entonces con nuestra boca empezamos a confesar su palabra. Empezamos a confesar su palabra para luego hacerla y ponerla por obra. Y así haremos su voluntad, ¿sí? Platicaba yo con una personita entre semana y me decía, desde pequeña yo estaba entendiendo que era necesario buscar a Dios, que había un Dios. Yo no era cristiana, no era evangélica, yo tenía una casa católica, pero algo me decía, ¿qué estaba haciendo Dios ya desde ese acto en esa pequeñez? Dios estaba hablando, ¿sí?, al corazón de esa personita para decirle, te estoy preparando para que te encuentres conmigo. Estoy escribiendo mis leyes y mis mandamientos en tu mente y el corazón. Ahora sabes, aunque pequeña estás, que hay Dios. Ahora sabes que te amo. Y algo más le sembró. Te voy a poner algo ahí, que me busques. ¿Qué dice Amós? Buscad a Jehová y viviréis.
¿Qué dice el Salmo 105? ¿Sí? Buscad a Jehová, buscad su poder, buscad su rostro, acordaos de sus maravillas, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Entonces, ¿quién te pone eso? No te sabes la palabra, no te sabes cuál es el Salmo, no te sabes que eso está en el libro de Amós, pero el Espíritu ya lo puso en tu mente y en tu corazón. ¿Qué está haciendo Dios contigo aún en tu pequeñez? Desde pequeño Él está haciendo una alianza contigo por su palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Mi nieto y mi nieta aquí continuamente nos están mostrando, porque él ni siquiera con dificultad está empezando a pronunciar papá y mamá, pero ya está tomando actitudes de adorar al Señor. ¿Quién? Yo no lo pongo a las fuerzas de rodillas, yo no lo hago que se tire al suelo, yo no lo hago que se postre. ¿Quién es el que le pone el adorar, el postrar y el alabar al Señor? Levanta la Biblia que le he dado a mi esposa y la alza y glorifica a Dios, alza sus manos y se da vueltas y se arrodilla y aplaude al Señor. Algunos dirán, ay, el hermano apóstol lo ha enseñado. Yo no lo he enseñado, al contrario, yo lo ando siguiendo, porque me hace sentir la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, fíjense nada más cómo Dios hace las cosas. A veces los pequeños no entendemos. ¿Entendió Samuel cuando Dios le habló? No entendió. Y le habló 3 veces y hasta que fue allá con él y le dijo, pues dile al Señor, ¿verdad? Heme aquí, y empieza a me hablar. Y era un pequeño. Se piensa que los en Israel, no es como ahora la costumbre y por los pediatras y las pediatras, en Israel el destete venía a los 4 años, entre 3 y 4 años, ¿sí? Entonces, cuando dice que cuando destetaron a este Samuel, fue que lo fueron a entregar al templo. Entonces, vamos a pensar que fue destetado hasta los 4 años, llegó a los 4 años. Cuando lo habló el Señor, pues era un pequeñito. ¿Qué edad tenía? 6 años. No sabemos, algunos dicen, nosotros hemos calculado que tenía 8, ¿de dónde sacas eso? No dice nada, nomás dice que era un pequeño. Entonces, amado hermano, nosotros estamos viendo cómo Dios nos está llevando a todo eso para que aprendamos a confesar muchas cosas. Por último, le quiero predicar de una familia que vivía en una isla donde había poca gente. Y el pequeño, que tenía unos 6, 7 años, se iba en las mañanas a una parte alta de la isla y el papá se extrañaba y le decía al pequeño, oye, ¿por qué vienes aquí? ¿Estás solo? ¿Qué estás? Es que quiero saber quién es el que creó el sol y el mar y los montes y todo lo que hay. ¿Quién le decía a ese pequeño que hay un creador? Nadie. Pero la Escritura dice algo muy importante, ¿sí? Y eso está aquí en Romanos. Y se lo voy a leer para que usted entienda, ¿sí? En el capítulo 1 de Romanos, versículo 19 y 20, dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué nos manifestó el Señor? Hablando del mensaje aquel que habló de las manifestaciones, esta sería otra palabra, ¿verdad? Sería una parusia, una epifanía. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y edad, fíjese bien, se hacen claramente visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso le pasó a ese niño. Él buscaba un Dios invisible y eterno, a la deidad, a través de las cosas visibles las entendió. Hay muchas cosas que nosotros debiéramos entender. A mí me gustan mucho las flores y en mi casa tengo azaleas,
tengo malbones, dobles y sencillos, tengo azucenas, tengo unas dalias que son muy sencillas, tengo alcatraces, me gustan mucho unas lavandas porque vienen los colibríes, tengo rosas, ¿sí? Y entonces me gustan mucho, pero yo me quedo pasmado cuando veo, mi esposa tiene adentro begonias y tiene otras plantitas. Tengo unos sapitos, tengo uno de ellos que tiene casi la edad de Eliud, y ese sapito en invierno desaparece. Cuando vino la pandemia, que yo me hice cargo de la casa, mi esposa no estaba en el invierno porque estaba en casa de Eliud a causa de la grave enfermedad de Jiré. Y le digo, oye, parece que el sapito ya se murió, ya no hay nada. Entonces ella, sabiendo que yo no estaba a cargo antes de la casa, ahora ya sé que es así, dice, no te preocupes, espérate que se acerque la primavera y vuelven a salir. Tengo 2 sapitos y no hay, y usted ve y dice, ¿y aquí para qué tiene las macetas vacías? Pero ¿sabe qué? Ahora que llegó la primavera, ya salieron los 2 sapitos. El sapito de la edad de Eliud ya volvió a salir, ya reverdeció. Y el otro sapito, que son varios, ya se está extendiendo. Entonces, la pregunta es, ¿será esto, como dicen muchos, la casualidad? ¿O podemos confesar que tenemos un Dios tan grande que aún de lo que parece que ya se murió, si tenemos la declaración y la paciencia, porque mi esposa me dice, todos los días bendigo mis plantas. Yo tengo un jardinero que es muy buen jardinero y me dice, aquí en su casa todo se da re bien. Mire nada más esta salvia de enfrente, parece para que fuera para una quinceañera, un ramillete. ¿Cuántas se dan? Dije, es que las bendecimos, yo sí le testifico a ese señor, en el nombre de Jesucristo, y es obra de Jesucristo la bendición en su nombre. Por eso Dios bendice tanto enfrente en las azaleas que tengo como atrás en el jardín, las bendecimos, y las que están dentro de casa las bendecimos. Había una, la begonia y otra más, que se estaban poniendo tristes, pues ahí vamos a orar, oramos y se les acaba la tristeza. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, bueno, ya no les platico más, pero todo eso es un ejemplo de las declaraciones de fe. Muy bien. Entonces vamos a ver que hay que estar declarando la palabra del Señor, porque si declaramos la palabra del Señor y la confesamos, entonces hablamos lo mismo y estamos de acuerdo con los temas divinos y con el pensamiento del Señor. Yo no les voy a dar un estudio de la palabra, pero hay varias palabras aquí que podríamos tomar, ¿sí? Acerca de por qué tenemos que declarar la palabra. Isaías 55:11. ¿Por qué debo de declarar la palabra? ¿Por qué debo de confesar la palabra? Y es parte de los propósitos de Dios, porque Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Si sale de la boca del Señor, que también salga de la tuya. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, fíjate bien varias cosas. Primero, la palabra de Dios sale de su boca y debe salir de la tuya. Segundo, la palabra de Dios es 100% efectiva, no vuelve vacía, siempre llena. 3, la palabra de Dios hace lo que Dios quiere. ¿Cuántos alaban al Señor? Hace su voluntad, entonces, está ligada a la voluntad del Señor. Luego dice, mi palabra dice, será prosperada en aquello para que la envíe. ¡Wow! 4 propósitos que estamos contando aquí de confesar la palabra del Señor. Analícelos y verá qué bendición. No me quiero parar, ya si quiere analizarlos después, analícelos. Vamos al Salmo 107 y estoy tomando, hoy no estoy predicando de lo que es la palabra, y hay unos mensajes en YouTube y búsquelos, pero el Salmo 107:20, muy necesario para estos días. Dice,
envió su palabra, o sea, el Señor dice que envía su palabra para hacer lo que Él quiere. Se envió su palabra y mire, dice un propósito, y los sanó y los libró de su ruina. Si creyésemos y confesásemos su palabra, ¿cuántas enfermedades ruinosas serían quitadas de nuestra vida? Muchas. Yo tuve con una persona en estos días una necesidad de exhortarla conforme a la palabra de Dios, porque me decía, es que tales siervos agradecen a la que todo eso pasó conforme a la voluntad de Dios, el nieto murió de cáncer y esto y aquello y aquello. Pues ha testificado, ha habido mucho testimonio, qué bueno todo eso, qué bueno que dicen que es la voluntad de Dios, pero yo le dije, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios y dónde está la fe de esa familia? Y no hablo de esa familia, de ese apóstol y de esos pastores y de ese nieto, de ese apóstol y de esos pastores. Hablo de mí, dije. Es muy vergonzoso que nosotros no tengamos el confesar la palabra con fe para que las cosas operen y para que el poder de Dios sea desatado. ¿No dice aquí que nos puede sacar de la ruina del cáncer? ¿No dice aquí que nos puede sacar de cualquier ruina? Entonces, ¿por qué se nos salió de la ruina? Ahora, yo no estoy condenando a nadie y Dios tenga misericordia de esa familia que ha estado adolorida y de cualquiera que entre en una enfermedad terminal. Pero ¿sabe qué? Es muy triste que no tengamos una confesión de fe para ver obrando la palabra y que se cumpla. Yo reté a esta persona y le dije, entonces, esto que te estoy citando aquí, que Dios dice, ¿es verdad o es mentira? Contésteme usted. Esto que estoy citando aquí, tanto en Isaías 55, 11 como en 107, 20, ¿es verdad o es mentira? Si es verdad, ¿por qué no funciona en ti y en mí? Porque no hemos confesado ni declarado con fe, ¿o no? ¿De quién es el error o de quién es el engaño y la mentira? ¿De Dios? ¿Por qué no funciona? ¿Por ti y por mí? ¿Por esos pastores? ¿O por nosotros los pastores, para que yo me incluya? ¿No es triste? ¿Ya está viendo entonces la importancia, los propósitos de la palabra de Dios, de confesarla? ¿No debiera de inmediato de funcionar? Porque Dios dijo en el 11 que Él iba a enviar su palabra para que se cumpliera, para el propósito que Él quería. Y aquí dice que su propósito es sanar. Entonces, ¿Dios sana nada más catarros? Dios sana gripas. Pero en el 2020 no sanó COVID, porque se murieron 800,000. No sanó COVID. A él sí lo sanó de COVID. Ahí está, él dio testimonio, Jaime, cómo yo oré por teléfono por él, con COVID declarado y un pulmón ya en el rayos X, que estaba totalmente inhabilitado, ya no respiraba por ese pulmón, pero el Señor lo sanó en horas. Porque él creyó y yo creí y nos pusimos de acuerdo, y si dos se ponen de acuerdo y confiesan algo al Padre y lo piden, será hecho en la tierra y en el cielo, y fue hecho. Y algunos dicen, usted oró por mí y ni el catarro se me quitó. A ti sí, a la hermana sí, porque yo oré por ella también, por esas cosas. ¿Y qué es lo que está? ¿Quién falla en la confesión de la palabra? ¿El Señor? ¿Miente el Señor? Entonces, ¿quién falla? El pueblo, nosotros, los siervos, los pastores, los apóstoles, me pongo por delante. Somos los que estamos fallando. Yo sé que, como le pasa al hermano Eliud, mis predicaciones son de exhortación y de amonestación y de corrección. Por eso a muchos no les gustan. Y muchos pueden salir de aquí y decir, yo no vuelvo a escuchar a este hermano,
porque nos condenó y dice que como no tengo fe y como no confieso bien la palabra de Dios, por eso no sano mis enfermedades y me culpan a mí. Pues cúlpeme. Y me culpan porque según yo los condeno. Yo no los condeno. ¿Qué dice la Escritura? Que el que no tiene fe le es contado por pecado. ¿Lo digo yo o lo dice la Escritura? Y si tú no tienes fe, y si no, pero el Señor te dice estás en pecado, no me condene. Pues yo no te condeno. Tu falta de fe te condena. Tú te condenas. Esa es la manera que aquí predicamos la palabra. Damos por verdadera la palabra. Damos por verdadera lo que Dios dice. Decimos que confesar y aclarar es ponernos de acuerdo con Dios, hablar lo mismo. Entonces estamos hablando la verdad de Dios, no la mía. Y si hablo la verdad de Dios, que Dios se encargue. ¿O no? Es fuerte eso. Yo sé que es muy fuerte, dicen. Otras personas me dijeron, es que eso es muy difícil que yo lo alcance. Pues échale ganas. El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Por su poca fe, no fue libertado. ¿Sí? Si puedes creer, al que cree, unas cositas le son posibles, dice así. Unas muchas le son posibles. Todo le es posible. ¡Pum! Tenemos un Dios radical. El mío, sí. La palabra que yo tengo, sí. La que tú tienes, por eso no andes leyendo las nuevas versiones internacionales, porque esas quitan eso. Pero la palabra de Dios, la palabra verdadera, nos habla tal como es. ¿Sí? A ver. Vamos a ver si lo que les digo es así. Me acompaña al Salmo 119 para comprobarle que la palabra es verdad. Me acompaña y quiero llevarle al, creo es el 130 y 131. No, es el otro. Es que tengo aquí varios pasajes que no me va a alcanzar. 160, 119, 160. Mire cómo dice, la suma de tu palabra contundente es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Ya, no hay lugar a duda. Entonces, ¿qué nos está faltando a nosotros en la iglesia? Confesar, declarar la palabra del Señor para que se cumplan muchos propósitos del Señor. Para que se cumplan muchos objetivos del Señor. En algunas cosas, fíjese bien, que le hemos declarado al Señor, aunque ha pasado tiempo, nos ha comprobado que nos ha oído, que envió su palabra, que resolvió el problema, pero nosotros tenemos Alzheimer, ya se nos olvidó. Tenemos problemas de demencia prematura. Ya se me olvidó. Es triste para nosotros haber escuchado que un joven que fue a los 8 años sanado de una enfermedad terminal por declaración de fe y por actos de fe de parte de Dios de leucemia, hoy se haya vuelto a la idolatría. Ya se le olvidó, le dio demencia a sus quizá 40 años. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios? Y se te olvidan. Pero a usted hoy no olvide dónde Dios le ha permitido que sus declaraciones y confesiones funcionen de la palabra, porque le va a fortalecer su fe. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ah, caray. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ya tengo 10. Pues voy por la 11ª. Esto es como el campeonato. Voy invicto, Señor. Nomás me faltan 15 jornadas de vida, pero ahí te voy. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Está usted aprendiendo de lo que es confesar, la importancia, los propósitos, los resultados?
¿Da resultado confesar y declarar la palabra de Dios? Super da resultado. Super da resultado. Quisiera yo hablarte mucho más de esto, pero solo te voy a hablar de algo muy importante con respecto a la vida de limpieza. Vamos a Juan 15:3. Tengo muchos pasajes, pero no me va a alcanzar, hermano. Tendría yo que predicar otras 3 veces y algunos en las redes sociales, en el Facebook y en YouTube, cuando ven que repito un tema, ya no, ya me lo sé y ya no lo oyen. Y los atarantados dejan, perdón, la palabra que digo, de recibir mucha bendición, porque lo que estoy predicando ahorita no tiene que ver con las cosas que comenté la vez pasada. Son muy diferentes. Juan 15:3 dice, palabras de Jesucristo y verdaderas entonces. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quieres una vida más limpia? ¿Cómo te vas a limpiar? Con la palabra que él ha hablado. Pero como hoy vemos, justificado o injustificadamente, la vez pasada esto estaba casi lleno, hoy no está lleno, hoy hay muchas sillas vacías, qué triste. Por eso les gusta a los pastores las iglesias grandes donde hay 2,000. Como me dijo un pastor en donde asistían casi 3,000. Dice, a mí no me importa, mira, no vienen 60 o 100, pero llegan otros 30 o 40. Total, me dijo, ni los conozco. 100 entran, 100 salen. Y ni sé. Y son ovejas mañosas, así les gusta. Y regresan dentro de un mes. Pues que vengan. Total, ni se nota. Y la gente pues no se siente triste. Hoy algunos de ustedes dirán, híjole, al hermano se le está cayendo el changarro. Pero nosotros estamos buscando la presencia del Señor. Y aquí lo que nos interesa es la presencia y la palabra de verdad. Y no estamos buscando eso. Y estamos buscando que entendamos quién eres tú y qué haces y que te estemos exhortando. ¿Yo qué agarraría? Si yo diría, a ver, localízame esos 100, los juntaría y los exhortaría. ¿Saben qué? Ya congréguense y entréguense al Señor. ¿Cada cuándo vienen? Pues cada 3 meses. O va a pasar como a la iglesia tradicional a la que yo asistía. ¿Cuándo estaba llena esa iglesia? ¿Cuándo sí? Hasta en los pasillos y formados estaban. Pues cuando era Navidad, cuando era Año Nuevo, cuando era Semana Santa, no digo Semana Santa según ellos, ¿sí? Cuando era Viernes Santo, que ni Cristo murió en viernes, ya lo sabemos. Cuando era Día del Pastor, cuando era Día de la Biblia, cuando había convivio, entonces sí estaba lleno. Y había unos que eran tan mañosos que solo iban 3 veces en su vida, porque en esas iglesias les acostumbran el proselitismo. Cuando les rociaban agua, entonces les decían, eres de tal denominación, de tal iglesia. Cuando les rociaban arroz, pues se casaban. Y cuando les rociaban tierra y se morían. 3 veces en su vida y según ellos eran cristianos. Para mí, conforme a eso, los que hacían eso no se fueron más que al infierno, porque no tenían una relación con Dios. Era pura situación tradicional, era pura situación social. ¿O es correcto? Aquí ya no sería rociarlo, aquí lo bautizamos, lo inmersimos en agua, ¿sí? Aquí, bueno, pues entonces, ahora ya ni se casan, ahora es pareja, pues ya ni arroz les echamos, ¿sí? Pero sí les podemos echar tierra, porque a veces me dicen, hermano, por favor, mire nosotros, y venga a echar tierra, aquí ya se me murió ya el pariente. Bueno, pues ahí voy a echar tierra. Polvo eres y polvo te convertirás. Eso se va a cumplir, pero se queda uno pensando, ¿serán estos salvos? Eso Dios lo va a determinar. Bueno, lo voy a dejar ahí. Hablamos del primer propósito para que nosotros cumplamos Romanos 10, 8 al 10.
y cumplamos otros pasajes. Hablar la palabra de Dios, hablar la misma cosa y estar de acuerdo con los temas del Señor. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora vamos a hablar del nombre de Jesús. ¿Por qué tenemos que confesar el nombre? Lo primero que les voy a decir, que el Señor ya no está aquí. Y que ahorita les voy a enseñar, el Señor nos dejó su nombre para que diéramos lugar a que Él actuara, a que Él obrara. Ya no está. No lo vemos. Estuvo allá en Galilea y en Judea y en Jerusalén y lo vieron, pero tú y yo no lo vemos, pero creemos en su nombre. El nombre de Jesús nos acerca a Dios. Hay un solo nombre manifestado de diversas maneras, como si fuera un diamante el nombre del Señor, porque algunos dicen, no, pues es Jehová de los ejércitos. Pues es el mismo. Es Jehová Sama, es el mismo. Es Jehová Rafa, el que sana, es el mismo. Es Jehová Raja, el pastor, es el mismo. Es él, el Elohim, Dios mío. Es el Adonai, el Señor, es el mismo. Es un solo nombre. ¿Sí? Y nos dio esa faceta de un solo nombre con diversas facetas como si fuera un diamante para que entendiéramos su naturaleza y su virtud. Él es nuestro Salvador, es Jesús, por eso es su nombre. Y le voy a decir, el último nombre con el que cerró Dios las facetas, como yo le llamo, de ese gran diamante de su nombre, es el nombre de Jesús o Jesucristo. Después de eso ya no hay otro. ¿Oyó eso? Después del nombre de Jesús o Cristo Jesús o Jesucristo, ya no hay otro. Ahí se cerró la revelación, hasta ahí. Entonces, nosotros estamos confesando continuamente o el nombre de Jesús o el nombre de Jesucristo o el nombre de Cristo Jesús, como querramos. Jesús es el que salva de pecado al pueblo. Cristo Jesús es el Mesías Salvador. Jesucristo es el Salvador Mesías. Eso es todo. No se complique. La palabra Mesías es hebrea y la palabra Cristo es griega. Y la palabra Mesías, entonces, ya traducida, es español. O sea, sí, vamos a ver, viene de Meshua, que sería el hebreo, luego Cristo y luego Mesías, o le cambiaríamos ungido de Dios. Se acabó, eso es todo. Aprendió algo. Y si no aprendió, pues vuelvo a poner después. Entonces, vamos a ver, el nombre nos acerca a Dios. El nombre de Jesús nos da perdón, como ya vimos. El nombre de Jesús nos da salvación. El nombre de Jesús nos llena de autoridad. El nombre de Jesús nos llena de poder. El nombre de Jesús nos llena de su gracia continua y permanente. Rápidamente, ¿dónde está todo eso? Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor ya se estaba yendo. Capítulo 14 de Juan es parte de la revelación en las últimas horas que Cristo estuvo, después de haber estado en el cenáculo celebrando la Pascua judía y estableciendo la comunión y la mesa del Señor que hoy acabamos de tomar. Sí, aquí les estaba hablando de varias cosas que se llama su testamento, su herencia final. Y Jesucristo dice, ya me voy, ya no voy a estar aquí, aunque aquí no lo dice. Faltaban unas horas para que lo aprendieran y faltaban unas horas para que lo crucificaran. Esto estaba sucediendo a la medianoche, entre las 12 y las 3 de la mañana, estaba sucediendo esto. El Señor fue aprendido como a las 3 de la mañana y fue ya avergonzado a partir de las 6 de la mañana y fue crucificado
a las 9 de la mañana y fue muerto a las 3 de la tarde. Vea qué rápido todo esto. Entonces el Señor estaba diciendo, ya no voy a estar aquí. Ya no voy a estar aquí, pero si le piden al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré. Entonces vea la importancia de confesar el nombre de Jesús. Yo le he dicho que me levanto confesando el nombre de Jesús o Cristo Jesús o Jesucristo todos los días. En el nombre de Jesús me levanto, en el nombre de Jesús duermo, en el nombre de Jesús como, en el nombre de Jesús trabajo, en el nombre de Jesús estudio, en el nombre de Jesús pienso, en el nombre de Jesús oro, en el nombre de Jesús. Y todo el día estoy confesando. ¿Qué está pasando? Que el Señor dice, este necio le voy a conceder y lo voy a hacer. Si es que me llamo necio. O vaya a cambiar. Este es tan listo que obedece mi palabra y lo voy a hacer. Híjole, no me quisiera entretener tanto explicando con ustedes, pero bueno. Juan 16, 23 y 24 a la vueltecita. Y dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, ahora os lo dará. Yo lo haré y el Padre lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Ay, hermano, pide. Pedid. Este es un mandamiento. Y miren lo que dice el Señor. No me habéis pedido nada en mi nombre. Pedid. O sea, es un mandamiento. No te está preguntando el Señor si eres cristiano. Pedid. Y dice, y recibiréis. O sea, voy a honrar mi nombre para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo nos sentimos cuando no estando Jesús en su nombre pedimos y nos lo concede? Yo no sé usted, pero yo sí brinco como becerro de la pequeña manada, hasta con las 4. Bueno, yo nomás tengo 2, pero ¿cuántos alaban al Señor y bendicen al Señor? ¿No te da gozo que Dios te responda a algo? Bueno, seguimos adelante, ¿sí? Vamos a ver. Yo les dije que hay una lucha muy grande, que tengamos cuidado, pero ¿qué nos dice el Señor en Marcos 16, 17? Y vamos hasta allá. Ya voy llegando. Muy conocido de ustedes, ¿sí? Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Crees? En mi nombre, ¿en el nombre de quién? Son palabras de Jesucristo. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Yo les he estado invitando a que crean en el nombre de Jesús, echen fuera demonios, porque tenemos una lucha y cada día va a ser mayor. ¿Y sabe qué? También les estoy invitando a que hablen nuevas lenguas, porque eso quiere decir que Jesús los va a bautizar con Espíritu Santo y van a hablar nuevas lenguas. Es hablar las maravillas, magnificar a Dios, estar en comunión con Dios, es hacer continuas declaraciones. Aquí yo hablo pocas lenguas porque si no usted no me entendería. Ahorita me dio una partecita, pero yo en la mañana me levanto a las 5 de la mañana, a las 5:05, ¿sí? Hay personas que a veces me han hablado temprano y dicen, hermano, no lo desperté, tengo una necesidad. No, ya estaba yo ya hablando en lenguas, ¿sí? Me levanto hablando en lenguas, porque yo quiero cumplir lo que dice la palabra del Señor. Pablo dice, yo hablo más en lenguas que todos ustedes, pero en la congregación no uso de ello porque no van a entender. Imagínense que les diga, les voy a predicar de confesar, bastar, y ya me paso, llevo 3/4 de hora así. Bueno, sí, pues qué padre estuvo para el Señor, pero yo no entendí nada, quedé nublado, ¿sí? Pero no, pero sí, amado hermano, el hablar en lenguas es algo que edifica a uno grandemente. Recibe el Espíritu Santo, habla en lenguas. El avivamiento del 70 consistió en 4 cosas. Una de ellas fue hablar en lenguas, ¿sí? Y había gente que pues abusaron de este regalo de Dios, de esta señal, porque es una señal, ¿sí? Abusaron, y yo me acuerdo que gente que estaba la predicación y estaban atrás, y como si decía, cállate, déjame oír, está re buena la predicación y tú no me dejas oír, estás hablando aquí en lenguas. Y había una hermana que llegaba ahí, que era admiradora de este hermano que
que predicaba y se la pasaba todo el culto hablando en lenguas. Digo, ¿y de qué le sirvió hablar en lenguas? No, que se vaya a su casa y hable en lenguas todo lo que quiera. Tiene toda la madrugada, tiene toda la noche. Sí, no, pero es que cuando es eso, no es correcto, hermana, no es correcto. Eso es un momentito y si alguien interpreta, pero no, está fuera todo el culto, no. Mal. Vamos a seguir adelante. Vamos ahora a Hechos 4, 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Mire nada más lo que dice del nombre de Jesucristo. Este Jesús es su nombre, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Hay un solo nombre para ser salvos. Hay que confesar que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos para ser salvo. Solo el nombre de Jesús salva, no hay más. Hoy es que yo asisto a una iglesia preciosa, grandísima, vieras qué templo, qué estacionamiento, tienen cafetería, tienen comedor, tienen 10 grupos de alabanza, tienen vigilancia, tienen esto, y la iglesia no salva, el templo no salva. Oye, mi apóstol está en la cárcel y ya perdí la salvación porque si no hay apóstol no hay salvación. No, el apóstol no salva, el pastor no salva, yo no salvo. El único que salva es Jesucristo. No hay otro. Oye, esta persona predica tan bonito, hay que poner nuestros ojos porque, qué conferencias da y dice esto y aquello. A ese sí yo le pongo mis ojos. No, solo el único que salva es Jesús. Nadie salva, solo Jesús salva. Cuando usted ve esas esquelas que hoy ya no salen porque ya no hay periódicos, ¿verdad? Que le ponían, ¿verdad? Murió bajo la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿sí? ¿Sí? Y según ellos, estaban diciendo que la iglesia lo salvó. La iglesia no salva. Ninguna iglesia, por grande que sea, no salva. El único que salva es el Señor Jesucristo. Judas, qué bueno que Judas, no Iscariote, sino Tadeo, hizo, qué bonita palabra de revelación. María, que fue la que primera que confesó que era salvada por Jesucristo, ¿sí? Mi alma engrandece a Dios mi Salvador, dijo, ¿sí? Entonces ahora sí como aprendí en estos días, fue la primera en confesar, fue la primera convertida, ¿sí? Y muchos dicen, María, me estaban diciendo, ¿verdad? Una persona, es que nosotros los católicos somos igual que ustedes los cristianos. No, le dije, porque ustedes tienen a María la intercesora y María no es intercesora, solo hay 2 intercesores y María no es virgen, ya tuvo otros hermanos y le empecé a hablar muchas cosas. ¿Cuánta gente engañada? ¿Sí? Que están pensando, es que la Virgen me salva, la Virgen no salva, ¿sí? La Virgen dijo, mi alma engrandece en Dios mi Salvador, reconociendo a Jesucristo como su Salvador, ¿sí? Entonces no salva, los ídolos no salvan, los demonios salvan, los santos no salvan, la madre de Calcuta, pues ni era madre porque no tenía hijos, ¿sí? ¿Sí? Y que, no es que porque mucha gente me salva, no, la madre de Calcuta no te salva, ¿sí? Hizo muchas cosas, muchas obras, pero nadie es salvo por obras, es porque el nombre de Jesús. Bueno, ya no le pongo más, porque hay que ser radicales en ello. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a nomás ver otros 2 pasajes, Mateo 18:5 y 18:20. Ay, Señor Jesucristo, ¿para qué me das tanto material? Bendito seas. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, esto habla de 2 clases de niños. Los que son pequeñitos y que todavía viven en inocencia, y de los que a causa de Cristo son como niños porque le creen a Dios todo. Dice aquí, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, seamos en eso obedeciendo el nombre del Señor, y el nombre del Señor es para recibir a aquellos. En un sentido,
aquí todos somos como niños, porque hemos recibido a Jesucristo. Sí recuerda aquel canto que el Señor me dio, que hace un tiempo lo cantó Eliud, y que lo que yo vi fue que estábamos todos ahí, y todos los que estábamos, que éramos salvados por el Señor, todos éramos como niños, todos, y andábamos jugueteando entre aguas preciosas y entre columnas de oro y de plata y llenas de, andábamos jugueteando. Yo nunca les he descrito todo lo que vi cuando el Señor me dio aquel canto, ¿sí? Y entonces el Señor, pero me mostró mi vida como un niño, porque para el Señor eres como un niño cuando te conviertes a Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, vamos a dejar ahí. Ahora Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, hoy nos congregamos en su nombre. A ver, vamos a ver, 2 o 3, bueno, aquí habemos más de 2 o 3, qué bueno. Dice, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso tenemos que confesar su nombre, y aquí lo hicimos en el nombre de Jesús, nos reunimos. El Señor estaba aquí en medio. Yo no lo vi. Pues no se ve, es invisible. Pero si el Señor dice esto, ya dijimos que Él habla verdad. Entonces, aquí estaba en medio de nosotros, aquí estaba. Y le voy a decir algo, aquí está. Y el próximo domingo también estará, porque es en el nombre de Jesús que le damos lugar. Muy bien. Voy a dejar ahí, quisiera yo darles a ustedes más, pero vamos a hablar ahora de confesar a Dios como el Señor y Dios. Su presencia es notoria cuando nosotros confesamos a Dios como Dios y al Señor como el Señor. Le damos lugar a su reino, le damos lugar a su soberanía, le damos lugar a un Dios invisible que manifiesta su presencia por su Espíritu Santo. Le damos lugar a su eternidad, le damos lugar a que Él se haga un presente continuo en nosotros. Le damos lugar a su grandeza y le damos lugar a su gloria y más. Él es el Todopoderoso, Él es juez, Él es legislador, Él es Rey de la tierra y de los cielos. Vamos a dar algunos versículos. Vamos a Juan 9, 35 al 38. 9, 35 al 38. Y dice así. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? O sea, al ciego de nacimiento lo expulsaron de la iglesia por haber sido sanado. Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Ya le dijo Señor, ¿quién es Señor? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es, yo soy el Señor. Y él le dijo, creo Señor, lo reconoció, tuvo fe en él y le adoró. Entonces, al adorarle, se adora solo a Dios. Dijo Jesús, es todo, ¿verdad? Hasta ahí quedé. Y le adoró. Entonces, este que según era ciego de nacimiento, acabó viendo más que los que tenían ojos. Porque el Señor Jesucristo en el 39 les dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Tú tienes que aprender a ver que Dios es Dios y es Señor y es tu Dios y es tu Señor. Y los que ven, los que se creen mucho, que creen que conocen a Dios, sean cegados, no lo ven. No lo ven. ¿Cuánta gente que se dice parte de la iglesia cristiana hoy están negando la deidad y el señorío de Cristo? ¿No ven? Bueno, no me voy a entretener, ¿sí?
Juan 20:28. Vamos a ver qué Dios hace para manifestarse. Y dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, lo hizo suyo. Pero ¿por qué lo hizo? Arriba, versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Aquí está para nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Algunos dirán, me hubiera gustado yo verlo, Señor. ¿Para qué dices eso? Te voy a decir algo, pierdes el ser bienaventurado. Mejor quiero ser bienaventurado. La palabra aquí, acuérdense, le he enseñado, es Macarios en griego y significa supremamente bendecido. Cuando tú confiesas el nombre de Jesús, ya te llamas como yo, Ernesto Macario. Ponte ahí tu nombre y luego te pones, pero si eres mujercita, entonces como la hermana, Marta Macaria, Carolina Macaria, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Mi primer nombre es este, pero el segundo es Macario si soy hombre y Macaria si soy mujer. Porque estoy supremamente bendecido, bienaventurado, porque declaro que Jesús es mi Señor y mi Dios. ¿Y lo has visto? El hermano dijo que el domingo vino, ¿lo viste? No, no lo vi, pero aquí está su presencia y soy un bienaventurado, una bienaventurada, porque no lo vi, pero creo que ahí estaba. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos glorifican al Señor? Su presencia, le damos lugar a su presencia. Muy bien, vamos a ver Hechos 2, 34 al 36. Ay, hermanos, quisiera darles más cosas. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, va para los israelitas y para los cristianos, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es hecho por Dios como el Hijo del Hombre, Dios y Cristo, Señor y Cristo. No hay lugar a dudas. No hay lugar a dudas. A ver otro pasajito por ahí que les dé y con eso voy a dejar. Vamos a ver qué pasaje les doy. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, les voy a dar 1 Timoteo 1:17 para que usted, ya lo hemos dicho varias veces, lo declare. Y vamos hasta allá. 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién cree que es este? Se llama Jesús. Por tanto, al Rey de los siglos. ¿Por qué digo que es Él? Con esto termino con Apocalipsis capítulo 1, que es la revelación de Jesucristo, versículos 8 y 17 y 18. Jesús mismo dijo, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Para los que dicen que no se debe uno de caer, que eso no es de Dios. Hay iglesias que dicen que fue el diablo el que lo tiró. Te reprendo en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? A mí me ha tirado el Señor. Y fue una vez tremendo que estábamos ahí y que
Recuerdo, en ese tiempo yo pesaba como 80 y tantos kilos y estaba atrás de mí cuidándome, según esto, Gustavo Humberto Ramos Íñiguez, que pesaba más de 100 y tantos kilos y me tenía abrazado. Pastor, aquí te tengo abrazado. Si no va a pasar nada, no te caes, pastor. No me cayó, nos caímos los dos y nos aventó como 2 metros, ¿sí? Y yo caí en la barrigota del hermano. En colchón. Para los que dicen que no puedes caer como muerto. Y caí para atrás. Lo bueno es que si te vas para atrás y no te vas a romper el cerebelo, pues vas a caer en la barriga del hermano. Y ahí caí en la barriga, bien acolchonadito. Bueno, ni tan acolchonado porque me percibí que sí la tiene un poco dura. Y él se puso a su diestra sobre mí diciéndome, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Miren lo que le dijo el Señor. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este es el Cristo que tengo. Este es el Jesucristo que tengo. Él es el Todopoderoso, Él es juez, legislador, Rey de reyes, Señor de señores, Rey del cielo. Seguimos. ¿Ha disfrutado Romanos 8 del 10, 8 al 10? Yo sí. Vamos a cambiar un poquito en ciertas confesiones. Hebreos 13:15 para que lo acabe de entender. Hebreos 13:15. Vamos hasta allá. Ya muchos conocen este pasaje. Yo me tardé porque mis separadores luego no quedan bien. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La confesión de su nombre, del nombre de Jesús, debe ser fruto de nuestros labios y dar lugar al sacrificio de alabanza. Fíjense bien, la confesión da lugar o produce alabanza. La alabanza da lugar o produce confesión de su nombre. Ofrezcamos siempre a Dios una alabanza por medio de Jesucristo. Concluyente. Primera de Juan 1:9. Voy a ir ya más rápido porque quisiera yo terminar. Y luego no me alcanza el tiempo. Ya les he dicho, la culpa es que me pongo a estudiar y orar. Usted haga lo mismo. Si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Algo comentamos la vez pasada. La confesión inmediata, fíjese lo que estoy diciendo, póngame atención. La confesión inmediata de nuestros pecados cuando los cometemos es saludable para todo nuestro ser. En razón de reconocer nuestro error, nuestra falta, nuestra naturaleza caída, eso le agrada a Dios porque es humildad. Asimismo, nuestra culpa delante de Dios. Entonces nos humillamos con arrepentimiento. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No le haga caso al diablo ni a la gente que dice, es que tú todavía traes tus pecados. No, ya no, yo ya los confesé ya. Ya no hay, ya me los limpió todos. ¿Cómo que todos? ¡Todos! ¿Cómo le hizo? Pues yo no sé cómo le hizo, Él es el Todopoderoso, nos limpió todos. ¿Cuántos alaban al Señor? Si estás consciente de que cometiste un pecado, luego dile, Señor, perdóname, te limpia, luego. Muy bien. Entonces, para perdonar nuestros pecados, pero aparte de ello, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Tengamos cuidado. ¿Dónde está la diferencia entre pecado y maldad? El pecado es la comisión, pero la maldad es que, híjole, me gustó esto. Se la voy a aplicar otra vez a la persona o me la voy a aplicar yo mismo. La maldad es la expresión de esa naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza caída. Decimos, ya no voy a mentir, perdóname mi mentira. Y por maldad volvemos a mentir. No sé si
Ya no voy a ser metiche, porque hay gente que es metiche por naturaleza, metiche y chismosa, ya ahí va, de metiche. Eso es maldad. Y ya lo es, híjole, mejor no había dado metiche ni hablar esto, perdóname, Señor. Pero dentro de una semana, la maldad vuelve a hacer lo mismo. Y algunos dicen, eres cristiana, pero se te conoce por metiche, por chismosa. Yo a veces hablo con hermanos y los saludo, pero hay una hermana que, no corrige eso. Y le hablo, hermana, ¿cómo estás? Y todo. Qué bueno, ya no viene a la congregación. Oye, hermano, que esto, que aquello, que supe y qué me informas tú. Ya está de metiche. Ya están buscando el chisme. Qué triste que en la iglesia cristiana hay mucha gente metiche, chismosa y murmuradora. Aquí lo estamos erradicando. Ya no le digo más porque veo que a algunos les cayó el limón en la llaga. La confesión, fíjese bien, la confesión de este tipo nos hace justos. ¿Quiénes se salvan? Los justos, porque confesaron. Desde el Antiguo Testamento ya lo vimos en Ezequiel 18 y en Ezequiel 33. Que si el impío se arrepiente y confiesa, se vuelve justo y el Señor lo perdona. Otra vez vuelvo a repetir, la confesión nos hace justos, nos hace santos y nos hace aptos para estar en pie delante de Dios. La relación con el Señor se hace cercana y ya no estamos lejos de su presencia. Nos separamos del pecado y del mundo. Nos apartamos en exclusiva para Dios. La confesión nos santifica por medio de su sangre. Es que nos santifica según Hebreos 10, 29. Que no demos por inmunda la sangre de Cristo con la cual hemos sido santificados. Me lo sé de memoria, aunque ahí está completo. Primera de Juan 2, 22 y 23. Nos vamos. Y dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Y qué dijo el Señor Dios? Que es Señor y Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esos que andan diciendo que Jesús no es el Cristo, no es el Hijo de Dios, que es el perfecto Hijo del hombre, dicen que tienen al Padre y que tienen a Jehová. No tienen ni al Padre porque no confiesan al Hijo. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Esa es la verdad de mi Biblia. Y el que no tiene al Padre tampoco tiene al Hijo. Eso dice la palabra del Señor. Entonces tengamos cuidado. Hay corrientes filosóficas y religiosas que mienten y niegan que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el unigénito del Padre, el ungido del Señor, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Verbo encarnado, Dios con nosotros, Emmanuel con nosotros, Dios que ha manifestado en carne, lo niegan, ¿sí? Esos son los que tienen el espíritu del anticristo. El que niega al Padre y al Hijo tiene ese espíritu porque el Padre y el Hijo uno son. Si negamos al Hijo de Dios, tampoco van a tener al Padre. Si confesamos al Hijo, aseguramos tener al Padre. El mentir y negar al Hijo y al Padre
es contrario al confesar de las Escrituras, para verlo de arriba, porque las Escrituras confiesan que Jesús y el Hijo son y el Padre son uno solo. Juan 4:23, Juan 4:2 y 3. Y dice ahí, en esto conoced el Espíritu de Dios, pero está con mayúsculas, habla del Espíritu Santo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué aprendemos de esto? Que nosotros vía la confesión vamos a combatir, ¿sí?, este error doctrinal, y vamos a, vía la confesión verdadera, vamos a combatir esta doctrina y esta filosofía de error. Esta es una filosofía que se llama agnóstica. ¿Qué es el agnosticismo a grosso modo rápido? Es que el conocimiento por sí mismo te salva. Eso es una mentira. El conocimiento por sí mismo no te salva. Entonces, todos los intelectuales y científicos serían salvos y no son salvos. ¿Sí? Eso es lo que dicen. Y también una doctrina terrible que había en tiempos de Juan el Evangelista, que se llamaba el docetismo, que afirmaba que solo Jesús había venido en espíritu. Inclusive, algunos hoy lo afirman porque hablan que Jesús en espíritu fue a Cachemira. Eso es una filosofía mentirosa. Eso se llama una filosofía que tiene por nombre docetismo. ¿Qué es lo que el Señor estaba haciendo a través de esta confesión? Fíjese bien, todo espíritu, por el Espíritu de Dios, tenemos que conocer, no por el conocimiento de sí mismo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Usted tiene que confesar que Jesucristo ha venido en carne. Porque si no confiesa eso, usted está en pecados. Porque Cristo, ¿en dónde cargó nuestros pecados? En su cuerpo, en su carne. Entonces, esto es lo que estaban quitando, y lo que quitan cuando dicen que Cristo era un espíritu que vino hasta de Cachemira, están diciendo, tú no eres salvo porque tus pecados no han sido cargados en el cuerpo de Cristo, tú estás condenado. Tenemos que confesar que Jesucristo vino en carne y que en su cuerpo llevó nuestros pecados y que por su herida fuimos todos sanados. De tal manera que rompemos con eso totalmente. Ahora, a nivel 3 dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Le voy a decir algo en la experiencia que tengo de echar fuera demonios. En los años 70 tuvimos muchos casos de demonios. Y una de las cosas primeras que hacíamos era preguntarle a los demonios, al espíritu inmundo, si Jesús había venido en carne. ¿Y qué cree que nos contestaba? No, Jesús no ha venido en carne. Entonces ya sabíamos que lo que había dentro de esa persona eran muchos demonios. ¿Qué hacíamos? En el nombre de Jesús te callas. Y en el nombre de Jesús vas fuera. Uno se resistió y me dijo, tú no sabes con quién te metes. Yo soy Legión. Te dije que te callas, mentiroso, y en el nombre de Jesús, aunque seas Legión, quedas atado, reprendido y echado a prisiones de eterna oscuridad, como dice el Señor, fuera de esta persona. ¿Y qué cree que pasó? Salió fuera. Pero ¿cómo sabíamos que alguien o está oprimido totalmente por el diablo o posesionado? Preguntándole si Jesucristo había venido en carne. ¿Qué tienes que hacer tú para asegurar que en tu vida no hay opresión? Indudablemente no creo que haya posesión, porque tú confiesas que Jesucristo es tu Señor,
confesar que Jesucristo ha venido en carne. Eso no le gusta porque es una doctrina de mentira, es una doctrina de error que quisieron meterle a los primeros cristianos que venían llenos de Espíritu Santo desde el tiempo de Juan el Apóstol. Y Juan el Apóstol nos advirtió de ello. Así es que yo lo probé a través de mucho tiempo. Había personas, un día nos tocó una bruja que venía a hacernos daño a la congregación. Y cuando le preguntamos si Jesucristo había venido en carne, confesó que no había venido en carne Jesús. Ya les he platicado que fue tremendo, ¿verdad? Hubo una visión donde esa mujer lo que tenía era una cabeza de un águila en su cabeza, y que cuando la confrontamos, sí, estaba yo de pie y ella se levantó, y era una mujer alta, más alta que mi hermana Gilda y más fuerte que mi hermana Gilda, más joven que mi hermana Gilda, y se vino sobre mí para agredirme físicamente. Y estaba como a una distancia de unos 8 metros o 6 metros, y cuando yo vi que vino, yo alcé mi mano y le dije: en el nombre de Jesucristo, quedas atada y reprendida y vencida, o no sé qué más dije, porque... ¿Y sabe qué pasó? Que Dios la aventó abajo de una banca. Y lo terrible fue que abajo de esa banca ella quedó levitando, no cayó al suelo. El diablo todavía la defendía. Fuimos a reprender, la vencimos. Esa mujer no se convirtió. Se fue enojadísima porque no pudo ir a maldecirnos a la congregación. Se salió inmediatamente, toda avergonzada y vencida. Nunca regresó a la congregación, pero venía enviada por Satanás para avergonzarnos, pero ella fue avergonzada. Bendito sea el nombre del Señor. Solo quiero comentar lo siguiente. ¿Sí? Si tenemos el Espíritu de Dios y lo conocemos y Él nos conoce, nuestro espíritu confesará que Jesucristo ha venido en carne. Esto es de Dios. Esto es muy útil, ya que nos ayuda a probar el espíritu de cada persona y si están posesionados o con lazo del diablo. Confesemos que Jesucristo ha venido en carne y echemos fuera o renunciemos al espíritu demoníaco y satánico del anticristo. Si confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, aseguremos que Dios permanece en mí y yo en Dios. No aceptemos doctrinas de engañadores de este mundo, ni confesiones mentirosas inválidas. Hagamos confesiones conforme a la palabra de Dios. No participemos ni tengamos aceptación ni comunión con el engañador y con el anticristo. Nunca. Tengamos cuidado. No puedo darles más, quisiera darles más, pero esto es parte de los propósitos y resultados que el Señor tiene en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios. Hasta aquí le dejamos a ustedes este estudio. Todavía tengo cuerda, pero el Espíritu me dirá si le sigo enseñando acerca más de lo que es la confesión, para que usted tenga claridad con respecto a este término y le dé la debida importancia, use de los propósitos de la confesión y tenga resultados de bendición en su vida por esta confesión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponga sobre sus pies. Padre, te agradecemos y confesamos tu palabra y confesamos tu nombre, Jesús, y confesamos que tú eres Dios, Señor, y sabemos que tú estás en medio de nosotros. Tu presencia está asegurada. En el nombre de Jesús lo confesamos y declaramos, Señor, que nunca en nuestra vida dudaremos de que tú eres el único que salvas, de que tú eres el único que en esta hora
sigues manifestando sobre nosotros una vida continua porque eres el eterno presente, eres el todopoderoso y todo lo que te pedimos nos lo harás. Y todo lo que pedimos al Padre en tu nombre, nos lo darás. Estamos recibiendo toda esta bendición de confesar tu nombre, cumpliendo propósitos, declarando la importancia y recibiendo grandes beneficios por confesar. El mayor beneficio es que hemos confesado que Jesús es Señor y que resucitó de los muertos y somos salvos. ¿Qué podremos pagar por nuestra salvación? Nada hay con que lo podamos pagar, pero tú has pagado, Jesús, en tu cuerpo, y en tu cuerpo cargaste nuestros pecados y por tu sangre hemos sido redimidos, limpiados y perdonados en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, ¿cómo nos despedimos? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondremos el nombre de Jesucristo sobre los hermanos. En el nombre de Jesús sean bendecidos. Amén. Que la gracia de Dios, que la gracia de Jesús, que la gracia que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros para la realización de nuestras actividades. Porque lo que somos, hacemos y tenemos es por tu gracia. Que la gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.